Hola queridos oyentes, queremos dar la bienvenida. Hoy quiero comentarles que me encuentro con el doctor Juan Carlos Rosales. Él es médico de la clínica Neuroclinic. Hoy vamos a aprender un poquito sobre una enfermedad o una condición que realmente es un desafío a la vida. Esta se llama ELA. Vamos a conocer sobre qué es, ¿verdad? Cuáles son los síntomas y el tratamiento de esta. Así que para iniciar, doctor, bienvenido. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias por su tiempo, gracias por estar aquí con nosotros y pues platicar, ¿verdad?, sobre lo que estamos hablando, que es ELA. Como introducción, me gustaría que de manera breve, ¿verdad?, nos pudiera explicar a qué nos referimos con el término ELA. Muy bien. ELA es una enfermedad ELA significa esclerosis lateral amiotrófica. Este es un tipo de enfermedad neurodegenerativa que afecta a las neuronas motoras. ¿Qué significa esto? Que es una enfermedad que va progresando poco a poco y principalmente sus efectos van a ser sobre lo que es el movimiento del paciente, ¿verdad? Muy bien, ¿qué es lo que provoca? ¿Cuáles son las causas o factores que provocan esta enfermedad? Al momento no se sabe con exactitud cuáles son las causas que van a producir esta enfermedad. Pues se considera que tienen algunos componentes genéticos. Sin embargo, ¿qué es lo que realmente afecta o activa estos componentes genéticos? Aún no se sabe. Bien, hemos escuchado ahí sí que sobre el término de esclerosis múltiple. ¿Es lo mismo ELA que esclerosis múltiple? ¿Sí o no? ¿Y cuál es la diferencia? En ese momento pues no es lo mismo. No es lo mismo, son dos enfermedades diferentes. Lo que pasa es que comparten en nombre lo que es esclerosis. Esclerosis lo podemos definir como que es una cicatrización. Y en este caso estamos hablando de una cicatrización del tejido cerebral en un momento determinado. Tenemos unas diferencias. Por ejemplo, la esclerosis múltiple se va dando en brotes. ¿Qué significa esto? Que el paciente puede tener ciertos síntomas, mejora, al cierto tiempo tiene otros síntomas, mejora, y de esa forma se va dando la esclerosis múltiple. En cambio, la esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad donde generalmente el paciente comienza con los síntomas y estos van progresando. Dependiendo del paciente, algunos progresan rápido y otros van progresando de una forma un poquito más lenta. Ya que mencionamos el término síntomas, ¿cuáles son los síntomas característicos de ELA? Pues los pacientes van a comenzar generalmente con debilidad. Ellos van a indicar, mire doctor, fíjese que yo siento que me siento muy cansado. Incluso en ocasiones vienen y dicen, mire, fíjese que yo camino un poquito y de repente me fatigo. Esto es debido a la debilidad muscular generalizada que va provocando esta enfermedad. Y conforme va pasando el tiempo, el paciente va perdiendo movilidad, tanto en extremidades como también puede afectar el habla. Muchas veces el paciente ya no va a hablar de una forma adecuada y en las etapas un poquito avanzadas de la enfermedad, el paciente puede comenzar también a tener mucha labilidad emocional, o sea que el paciente va a tener y fácilmente se va a poner a llorar, va a entrar en depresión, ¿verdad? Estos son como que los principales síntomas, la debilidad podríamos decir. Bueno, usted mencionó ahorita que es una enfermedad progresiva, ¿verdad? Y por ende mencionaba también que tiene etapas. ¿Cuáles son esas etapas? Y también mi pregunta es, ¿en qué etapa es donde se puede dar el diagnóstico? ¿Desde la primera o hay una etapa en específica donde dice, bueno, realmente es ELA lo que está padeciendo la persona? Muy bien, vamos a definir, en esta enfermedad podemos encontrar los pacientes que se encuentran en estadios tempranos. Generalmente estos pacientes van a tener debilidad, generalmente van a llegar a la clínica, mire doctor, me siento cansado, me cuesta realizar mi trabajo. Entonces generalmente tienen debilidad en extremidades, comienzan a un caminado, llamémosle torpe, se comienzan a tropezar. Por ejemplo, muchas personas que consultan a veces son del campo, ¿verdad? Entonces, mire, fíjese que no puedo, ya no tengo fuerza para seguir trabajando, ¿verdad? Pero todavía pueden deambular en un momento determinado. En etapas intermedias, en un momento determinado, el paciente ya no puede caminar. Ya generalmente necesitan que las familias los movilice con silla de ruedas, por ejemplo, o si no hay, por ejemplo, los van cargando. Ya en un momento determinado, aunque tienen movilidad, pueden necesitar asistencia para comer, ¿verdad? O incluso la higiene, ya necesitan asistencia. Tenemos en un momento determinado también ya las etapas finales de la enfermedad. Aquí me gustaría poner como un ejemplo que es un personaje muy conocido, es como Stephen Hawking, ¿verdad? En un momento determinado,
Para los que no lo conozcan, es un paciente que tuvo este diagnóstico, que siempre salía en la televisión, ¿verdad? Con silla de ruedas, mecánico, tenía una voz como que electrónica en un momento determinado, porque él ya no podía comunicarse en un momento determinado, por la debilidad en cuerdas vocales que él tenía, ¿verdad? Entonces, él es como un referente de esta enfermedad. En las etapas finales ya el paciente, como va perdiendo fuerza en los músculos respiratorios, la insuficiencia respiratoria es una de las posibles causas de deceso de estos pacientes. En las etapas finales el paciente pues definitivamente ya no se puede valer por sí mismo y ya es un paciente dependiente total. Entonces, el diagnóstico realmente es un reto porque tenemos que considerarlo. Por eso en un momento determinado siempre es recomendable, ¿verdad? Si usted tiene algunos síntomas, y como los ya descritos, pues que consulten a un médico especialista. Un profesor me decía, los ojos no ven lo que la mente no sabe. Entonces en un momento determinado podemos tener ciertos síntomas, pero si no tenemos estos conocimientos no lo vamos a sospechar. Entonces es muy importante consultar con el médico indicado. Muy bien, realmente esto es algo, yo creo que siempre lo hemos platicado en los podcasts anteriores, ¿verdad? De la importancia de visitar al médico especialista para evitar ese tipo de errores. Hablamos detrás de cámaras que a veces se pueden dar un mal diagnóstico, ¿verdad? Y por ende también el tratamiento se puede ir ya tarde o el tratamiento no puede ayudar tal vez de una manera correcta a los síntomas que usted ha mencionado. ¿Qué técnicas de diagnóstico son las que se utilizan dentro de la clínica para poder saber que esta persona está sufriendo de ELA? ELA es un diagnóstico clínico. Los métodos diagnósticos que podemos utilizar son para descartar otro tipo de patologías. Le voy a poner un ejemplo. Justo la semana pasada miré un paciente que le habían indicado que él tenía esclerosis lateral amiotrófica y cuando lo evaluamos, pues en este caso le mandé a realizar un estudio que se llama resonancia magnética y lo que el paciente tenía eran hernias discales, ¿verdad? Pero ya estaban comprimiendo las raíces nerviosas de la médula espinal. Entonces, el paciente tenía una gran debilidad. Sin embargo, el pronóstico va a cambiar mucho, porque este paciente sí, pues con un adecuado tratamiento, cirugía en este caso, pues iba a tener una mejor calidad de vida, ¿verdad? O algo que es muy común en nuestros medios, cuando un paciente tiene debilidad del cuerpo, le dicen, mire, usted lo que tuvo fue un derrame. Esto es algo muy común. Entonces, y en nuestro medio tenemos en la mente que un derrame o un evento cerebrovascular ya no se puede hacer nada. Entonces las personas vienen y ya no buscan ayuda, porque ya le dijeron que era un derrame. Entonces, volviendo a la pregunta que estábamos contestando, el principal método es el método clínico. ¿Qué significa esto? Un adecuado interrogatorio de cómo iniciaron los síntomas, cómo fue evolucionando. Esto sumado a un adecuado examen físico, ¿verdad? Vamos a ver cómo están los reflejos, cómo va a estar la fuerza muscular. Ya teniendo un adecuado interrogatorio y examen físico, podemos apoyarnos en lo que son, por ejemplo, la electromiografía, ¿verdad? Este es un estudio que nos permite ver cómo están funcionando los nervios, cómo está la conducción nerviosa, si el problema es nervioso o es muscular en un momento determinado. Y obviamente los métodos de imagen también nos ayudan a descartar algunas patologías. En estos tenemos lo que es una resonancia magnética cerebral, por ejemplo, o una resonancia magnética de columna. También nos va a descartar otro tipo de patologías. Ya teniendo el diagnóstico, hay un tratamiento. ¿Qué tipo de tratamientos se le pueden aplicar a esos pacientes? Muy bien. Tenemos varios tratamientos disponibles para estos pacientes, ¿verdad? Vamos a dividir los tratamientos en lo que son los modificadores de la enfermedad. Estos son tratamientos que logran lentificar el avance de esta enfermedad. Lamentablemente, al momento no hay ningún tratamiento que cure la enfermedad. Sin embargo, siempre se están realizando estudios de nuevos tratamientos, entonces no hay que perder la esperanza, ¿verdad? Pero a la actualidad solo hay algunos que logran lentificar la enfermedad. Y luego también tenemos los tratamientos que nos van a ayudar a controlar los síntomas del paciente, ¿verdad? Por ejemplo, si el paciente tiene dolor, hay medicamentos especiales para este tipo de dolor. Por ejemplo, algunos pacientes pueden tener mareos, en un momento determinado los pacientes pueden comenzar con depresión, pues tenemos que saber qué antidepresivo podemos utilizar.
Entre otros tratamientos que vamos a tener, también tenemos lo que es la terapia física. Eso es fundamental poder tenerla en un momento determinado, ¿verdad? Considerando que este tipo de pacientes pueden tener problemas también en respiración, también tenemos que tener la ayuda de terapia respiratoria, ¿verdad? Este tipo de pacientes también pueden tener problemas a la deglución y al tener problemas de deglución pueden comenzar con desnutrición o malnutrición. Entonces también podemos abocarnos con ayuda de un nutricionista, ¿verdad? Entonces, algo que puede quedar muy claro es que aunque no hay un tratamiento curativo actualmente, siempre se puede hacer algo por el paciente. Creo que es algo muy importante también mencionar cuando usted platica de los síntomas que también llega a afectar mucho lo que es el nivel emocional, ¿verdad? Entonces es sumamente importante no solamente tener el acompañamiento médico, sino también familiar, ¿verdad? Así es. Algo muy importante es la educación o el plan educacional que uno puede como médico darle al paciente y también, como usted lo mencionaba, al familiar, porque el familiar va a ser base fundamental del tratamiento de apoyo al paciente, porque muchas veces en clínica, pues, y yo lo comprendo, el familiar muchas veces se pone mal, el propio familiar dice, ya no se puede hacer nada, ¿qué voy a hacer? Mire cómo está. No, o sea, tenemos que educar también al paciente, al familiar, para que lo apoye, que lo ayude. Siempre, insisto, siempre se puede hacer algo. Entonces es algo muy importante el apoyo hacia la familia. Realmente me interesa mucho y quiero mencionarlo porque cuando hemos platicado, ¿verdad?, con usted, doctor Juan Carlos, de otras enfermedades que ustedes incluso pueden ver en otros podcasts, siempre hablamos de esto, ¿verdad?, de esa unión que tiene que haber médico, familiar y paciente y de esa educación. Entonces, es muy importante saber que en la clínica se maneja esto, ¿verdad?, o sea, este apoyo también, que es sumamente importante para ese tipo de enfermedades que vemos que son complicadas. Así es. Este tipo de enfermedades deben ser multidisciplinarias. ¿Qué significa esto? Que no solo va a ser el médico, no solo el fisioterapeuta, no solo el psicólogo, sino que debemos ser un equipo y todos pues debemos estar, como se dice, en sintonía, ¿verdad? Todo por el bien del paciente, ¿verdad? Todos debemos aportar nuestro granito de arena para que el paciente esté lo mejor posible, ¿verdad? En un momento determinado y como digo, no solo el paciente, sino, insisto, también la familia. Así es. Esa pregunta que da a continuación sé que es un poquito difícil, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la esperanza de vida de estos pacientes a quienes ya se les ha diagnosticado ELA? Muy bien. La esperanza de vida de un paciente cuando se diagnostica, voy a tomarme el tiempo de un diagnóstico adecuado, porque muchas veces como podemos cometer en un momento determinado o puede haber un mal diagnóstico, entonces el pronóstico pues va a cambiar. Sin embargo, ya descartando todas las posibilidades, todos los diagnósticos diferenciales, ya estando 100% seguros de que es esclerosis lateral amiotrófica, pues se espera que el paciente tenga una esperanza de vida, el 20% de los pacientes una esperanza de vida de 5 años, ¿verdad? Esto pues obviamente con el tratamiento adecuado. Creo que es muy importante también, ¿verdad?, mencionar que aunque la esperanza de vida sea de solamente 5 años, es muy importante el cuidar durante ese tiempo que los pacientes estén lo mejor confortables, ¿verdad? Que tengan una vida pues lo más cómoda y todo. Entonces es muy importante siempre el poder buscar ayuda para eso, ¿verdad? Así es, algo que muchas veces tenemos que saber es brindar al paciente calidad de vida, ¿de acuerdo? En ocasiones los médicos buscamos cantidad de vida, en ocasiones buscamos calidad de vida. Y es muy importante que el médico debe transmitirle calma y tranquilidad tanto al paciente como a la familia. Muchas veces a los médicos nos toca, digámoslo así, curar al paciente, sanar al paciente, pero en otras nos toca acompañarlo, ¿de acuerdo? Siempre tenemos que estar nosotros ahí. Algo que he aprendido es que en un momento determinado los médicos no debemos ser héroes, de hacer todo, sino en un momento determinado nuestro trabajo es comprender que somos seres humanos todos, ¿verdad? Y que muchas veces lo que necesitamos es el apoyo de todo tipo, ¿verdad? Como insisto, siempre se puede hacer algo. Muchas gracias por esa información, doctor. Para hacer un poquito más dinámico este podcast, vamos a hacer una serie de preguntas rápidas con respuestas rápidas también. La primera pregunta es, ¿ELA es contagiosa? No,
Es una enfermedad neurodegenerativa, entonces usted puede estar en contacto con el paciente y no se va a contagiar. Ok. ¿Esta puede prevenirse? Al momento no se conoce ninguna técnica para prevenir este tipo de enfermedades. ¿Y hay estudios en este momento que sean prometedores o específicos para la cura de ELA? Siempre hay estudios donde se van sometiendo diferentes medicamentos y estos van pasando por diferentes filtros, ¿verdad? Repitiendo, de momento no hay ninguno que cure al paciente, sin embargo, siempre hay nuevas técnicas innovadoras, y entonces nunca hay que perder la esperanza. Muy bien, para terminar ya ese segmento, me gustaría que platicáramos un poquito, que usted lee la información de las personas que nos oyen, o familiares o incluso pacientes que pueden tener ELA, recomendaciones, ¿verdad?, para poder manejar y controlar esta enfermedad. Muy bien. Siempre les recomiendo buscar la ayuda indicada, la ayuda adecuada de un especialista para poder realizar un buen diagnóstico. Recordemos que a veces pueden haber malos diagnósticos y entonces no vamos a tener el tratamiento adecuado. Recordar que es una enfermedad que siempre se puede tratar. Lo ideal es tener un equipo multidisciplinario para poder brindarle la mejor atención al paciente. Siempre brindarle apoyo a la familia, ¿de acuerdo? Yo siempre he dicho, lo mejor es la educación. Entonces yo invito a los familiares que tienen pacientes con este diagnóstico a leer. Leamos y cuando consultemos con un médico, pues presentemos nuestras dudas. ¿De acuerdo? Que para eso estamos nosotros los médicos, nosotros en Neuroclinic. Me gusta que el paciente lea, me gusta que los familiares lean y que salgan de sus dudas, porque muchas veces en internet encontramos muy buena información, pero en ocasiones puede que no todo sea cierto, ¿verdad? En un momento determinado. Entonces, para eso estamos nosotros, para despejar las dudas que tenga el paciente, ¿verdad? Muy bien, y también aprovechando, me gustaría que los invitara, ¿verdad?, a la clínica y que nos dé la información de dónde están ubicados. Muy bien, en Neuroclinic estamos ubicados en el Hospital La Paz, en Quetzaltenango. Pues cuando tengamos síntomas como los que hemos descrito, los invitamos para que sean evaluados en un momento determinado. Como lo digo, siempre se puede hacer algo, siempre trabajamos con un equipo multidisciplinario. Bien, gracias doctor por ese tiempo que nos ha brindado. A ustedes también gracias por acompañarnos en este episodio y recuerden que la información es poder y la empatía es clave. Así que hasta la próxima.